Ok. Ya, ahora sí, bienvenidos a la segunda etapa que corresponde a equilibrio. Y vamos a partir con algunos ejemplos de aplicación para ir entendiendo lo que fue la materia, la parte teórica. Ahora con ejercicios para ir visualizando lo anterior. Entonces, ahí tenemos eh, la expresión, se pide la expresión, en realidad partimos acá, quedamos aquí, acá, ahí. Dice, escriba la expresión de K sub C o KC o K sub E, que me corresponde a la constante de equilibrio para la siguiente reacción. Entonces hay que saber que todos están en la misma fase. Primero hay que entender que los equilibrios hay que siempre visualizarlos en una sola fase, y aquí la fase es gaseosa. Así que habría que entender que habría que calcular Kc de esto lo que aquí aparece. Nótese que ya habíamos dicho que la ley de acción de masa nos señala que hay que trabajar siempre con la expresión eh, igualada, así que es lo primero que vamos a verificar. Por el lado izquierdo tenemos 5 cloros, y por el lado derecho también, 2 más 3 da 5, así que está igualado lo que es cloro, y el fósforo también, así que no tendríamos dificultad. Es posible entonces desarrollar directamente la reacción. Eh, Recordemos que esto se hace siempre producto partido por reactantes. Luego los productos en este caso es cloro, así que tendríamos que poner acá cloro, elevado a 1, porque en realidad no, imaginariamente aquí hay un 1, así que sería elevado a 1. Luego, si nos vamos al que sigue, sería multiplicado por la concentración de, de PCl3. Y copio, pego, hacerlo un poco más rápido, ahí sí. Y sería PCl3. Ahora sí, ahí sería. Entonces, ahí tendría concentración de los productos, la multiplicación, la operatoria ahí sería un por. La concentración de cloro, ahí tendríamos que poner cloro, y el cloro ahí sí que va con 2. Ahí sí. Ahí se va entendiendo mejor. Sería la concentración de cloro, multiplicado por la concentración de PCl3, dividido por la concentración de los reactantes, que es uno solo. Tendríamos que poner PCl5. En vez de un 2, sería un 5. Un 5. Ahí estaría. Ahí tenemos entonces la expresión para la constante equilibrio para esa reacción química. Ahora, aprovechando que estamos viendo este ejercicio en donde ya sabemos que la fase es gaseosa, uno puede entender que sería conveniente entonces ya poder integrar el concepto de K sub P. El K sub P nace de buscar también los equilibrios, pero en fase gaseosa. Y uno llega a la misma expresión, pero en términos de las presiones. ¿Y qué presiones? Las presiones parciales. Entonces aquí me permite introducir inmediatamente el concepto del K sub P, y el K sub P va a estar dado por la presión parcial ¿de quién? Del cloro. Presión parcial del cloro. Luego la presión parcial del PCl3 y dividido por la presión parcial del PCl5. Entonces, ahí tenemos la expresión de K sub P y K sub C. No hay mucha dificultad en encontrarlos porque son exactamente iguales. La única diferencia es que una se expresa en términos de presión y la otra se expresa en términos de concentración. Recordando que algo útil que nos puede servir y orientar para un ejercicio que después viene en la tarea, que la concentración es igual a los moles partido por moles dividido por volumen. Eso es concentración. Moles partido por volumen. Y luego
Otra ecuación que nos va a servir también para relacionar ambas expresiones. Si estamos trabajando con fase gaseosa, podemos asumir aplicable entonces la ecuación de los gases ideales. PV igual nRT. Ahí tendremos la ecuación de los gases ideales. Entonces, no sé si se pueden dar cuenta, pero si yo paso dividiendo moles partido por volumen, esto sería C. O sea, yo podría llegar a que, al reemplazar la ecuación 1 en la 2, y esta sería la 3, aquí me quedaría C, la concentración. Ahí está. No sé si alcanzaron a ver ese movimiento. Lo único que hice fue reemplazar concentración, perdón, sí, concentración es igual a moles partido por volumen. Moles partido por volumen. Moles partido por volumen. Por lo tanto, eso es C. Podría decir entonces que C va a ser igual, puedo llegar a la conclusión, que C también se podría calcular como P dividido por RT. C va a ser igual a P partido por RT. Esa expresión va a ser muy útil para poder deducir la relación, por ejemplo, que hay entre Kc y Kp. Una forma después de llegar a eso. Aprovecho eso sí ahora de comentar algo que tiene que ver esto con los moles, recordando que vamos a algo más antiguo todavía, pero que fue evaluado, o por lo menos fue hecho en los trabajos anteriores, y aparentemente hay una confusión no menor, que es importante aclararla. Moles es igual a la masa dividido por el peso molecular. Estos son los moles. Luego, si yo tengo una mezcla de cloro con PCl3, y yo sumo el peso molecular del cloro más el peso del PCl3, eso no da nada. O sea, no hay posibilidades de sumar estos pesos moleculares y me da el peso molecular de la mezcla. Eso no está correcto. Habían unos equipos que hicieron eso, que no estaría correcto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para llegar a calcular el peso molecular? Hay que relacionarlo con la densidad. La densidad del peso se calcula relacionando la ecuación del gas ideal con justamente esta ecuación. Uno puede llegar a la relación de la densidad con el peso molecular. Luego, ¿cómo llego entonces a la densidad? Porque ya vemos que el peso molecular no es sumar los pesos moleculares presentes en la mezcla. Lo que hay que hacer es calcular la densidad. Y la densidad sí se podía calcular en la mezcla. ¿Cómo calculo la densidad? La densidad, la voy a anotar acá, para que la recordemos y veamos cómo se hacía eso, porque me parece importante aclararlo. Voy a poner densidad así, igual a la masa partido por el volumen. ¿Sí? Parecido a esta, pero esta en términos de masa. Por lo tanto, ¿cuál es lo que había que hacer? Ustedes tenían los moles de cada uno de los componentes en la salida. Esos sí los tenían. Los tenían individualizados porque tenían sus composiciones, multiplicando por la corriente les daba los moles. Moles de cloro, moles de PCl3. Como tenían los moles, podían calcular a través de esto la masa de cada uno de estos componentes. Luego, las masas sí se pueden sumar, y las masas se pueden dividir por el volumen total de la solución o el volumen total de la corriente. Y eso nos da la densidad de la mezcla. Y esa densidad se reemplaza en la ecuación en donde está en función del peso molecular y se obtiene el peso molecular. Y eso sí es correcto. Entonces, importante entonces señalar en esta clase que si yo quiero saber el peso molecular de una mezcla, no hay que sumar los pesos moleculares que están presentes en la corriente. Eso está muy mal, no se entendió. Por lo tanto, aquellos que lo hicieron así, ya van a entender por qué ese ejercicio lo tienen malo, porque está más resuelto, digamos. Conceptualmente no se entiende el concepto de peso molecular de una mezcla. El peso molecular de una mezcla es el peso ponderado, eso sí podría ser, pero la sumatoria no estaría correcto. Bueno, eso solamente era para aclarar que me acordé al ver el peso molecular, los moles y todo lo demás, que vamos a seguir utilizándolo en el resto de las clases que vengan hacia adelante. Veamos otro ejemplo.
este es, determine la expresión de Kc para la siguiente reacción. Aquí tenemos nuevamente un sistema de tipo heterogéneo, porque hay más de una fase. Entonces, el Kc es el que está en función de la concentración, y hay que ver aquellos que no son sólidos. Permiso, un momento. Un momento. Ah, Dios mío. A ver. Ya. Ahora sí. Disculpe. Entonces, tengo concentración de CO3. CO3. Aquí tendríamos. Ahí. Perfecto. Ahí tenemos. Dijimos producto, así que eso debería ir abajo. No estaría correcto. Después, ahí. Ahí sí. Lo voy a sacar de acá. Este lo voy a incorporar arriba. Ok, ahora sí. Tengo que verificar solamente los que podrían variar y podrían explicar el comportamiento de cambio de la constante equilibrio. Decíamos que lo que no se consideran son aquellos que se mantienen en estado puro, como también decía por ahí un compañero, justamente líquido en estado puro, el agua, pero a veces el agua también se considera parte de, hay ciertas situaciones en que hay excepciones. Y los sólidos, pero derechamente no, porque no afectan el equilibrio, por eso es que no se consideran. Entonces, uno, en forma recalcitrante, podría decir, es que yo lo quiero incorporar. Bueno, incorpórelo, y lo vamos a incorporar ahora, justamente. Vamos a incorporar los productos. Un poco neófito de que no se incorpora, pero lo vamos a considerar igual. ¿Para qué? Para aprender a hacer la expresión de la constante equilibrio. La constante equilibrio siempre van a ser los productos partidos por los reactantes. Por lo tanto, parto de esa premisa de que siempre va a ser así y no hay cambio, y eso es correcto. Entonces, parto primero con el primero, que es concentración de óxido de calcio, concentración de CO2. Y aquí pongo CO2. CO2. Ahí estamos. Y luego el de abajo, que vendrían siendo los reactantes, que es justamente este que había sacado, lo incorporo abajo. Concentración de los reactantes. Tengo que, eso sí, verificar que esto esté igualado. Dijimos que era importante, calcio, calcio, un oxígeno, dos oxígeno, 3, está igualado. Ya. A esta constante que incorpora la concentración de un sólido se le conoce como Kc', porque no es la constante que absorbe el comportamiento que tiene esta concentración de sólidos, que no afecta al equilibrio, no lo afecta. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se absorbe por la constante, es absorbido por esa constante, y la expresión final queda como Kc. Y el Kc, ahí sí pasa a ser sin el primo, por supuesto, y se saca definitivamente este de aquí, porque es una concentración de un sólido. Y queda anotado de esa manera. Bueno, ahí. Consulta. ¿Sí? Eso se va a ver solamente los No le escuché, disculpe. que eso se elimina solamente cuando hay un sólido. Sí, exacto. Y de hecho aquí hay un error porque el carbonato de calcio siempre ha sido un sólido. Así que este también habría que sacarlo. Este no estaría correcto acá. O sea, todo esto se explicaría en forma exclusiva por la variación del dióxido de carbono, nada más. El equilibrio va a estar en función exclusiva de la variación de la concentración de dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí habría que corregir este, porque este es un sólido. Tendría dos sólidos. Sólido, sólido, y este es gaseoso. Respondiendo a la pregunta, lo que interesa en un equilibrio heterogéneo es que yo me haga cargo de cuál de los reactantes o cuál de los componentes que están presentes en la reacción química explican una variación en el equilibrio. El sólido no me explica una variación porque se mantiene constante. Y en algunos casos los líquidos tampoco,
hay que ver cada situación en qué contexto se encuentra. Dado que esto es un equilibrio heterogéneo, tengo dos fases. Una fase sólida, explicada por el óxido, el carbonato, y por el óxido, y una fase gaseosa que es la dióxido de carbono. Por lo tanto, el único componente que me podría explicar si hay algún cambio en el equilibrio sería el dióxido de carbono que está en fase gaseosa. Por lo tanto, ese vendría siendo como la explicación. Nótese entonces, como para ir sintetizando, los compuestos sólidos, en este caso el óxido junto con el carbonato, por ser constantes, no influyen en el cálculo de la constante de equilibrio. Por lo tanto, queda anotado de esa manera, como está aquí. Kc va a ser igual a la concentración de CO2. Ahora, uno podría decir, ¿y podemos calcular Kp? Claro, se puede calcular Kp porque como está en función de un gas, o el equilibrio es función exclusiva del gas, puedo perfectamente poner P, Kp, perdón, va a ser igual, se va a explicar por los cambios que sufra la presión parcial del dióxido de carbono. Dicho de paso, entonces, ya que estamos hablando de presiones parciales, va a ser útil para los que tengan, para la tarea que es de hoy, recordar que la presión parcial, le voy a poner PP, presión parcial solamente por eso, es igual a la presión multiplicado por la fracción molar. Esa es de la ley de Raoult. Perdón, sí. Tal. Sí. Esta ley nos establece que la presión parcial se puede calcular como la presión por la fracción molar. Y esa fracción molar hay que entender también cómo obtenerla. La fracción molar se puede calcular como los moles, su I. Moles su I se refiere a que son el mol 1, mol 2, mol 3, mol 4, cual sea, pero uno, no todos, dividido por los moles totales de la mezcla. En este caso sería NP, moles totales. Esa sería la forma de calcular la fracción molar. La fracción molar va a ser útil entonces para calcular presiones parciales en algunos sistemas que se puedan entregar por ahí. Y esto va a ser súper útil porque si tengo la presión total del sistema, y por supuesto no tengo la fracción molar, la puedo calcular en función de los moles que tenga disponibles. Entonces, si tengo 2 moles y la mezcla en total tiene 5, va a ser 2 partido por 5. Y eso me da la fracción molar del componente y eso me va a permitir calcular la respectiva presión parcial. ¿Qué otra cosa recordar? La expresión que también es útil, que la presión total de un sistema va a estar calculado por la sumatoria de las presiones parciales. O sea, presión parcial 1 más presión parcial 2 más presión parcial 3. Todo eso es importante recordar para poder hacer algunos ejercicios de esta clase, entendiendo de que son elementos que ya vimos y que por supuesto son posibles de usar. Es importante entonces tenerlos ahí a la mano. Repito entonces, estas expresiones van a ser útiles para poder determinar, por ejemplo, valor de K sub P, si es que no tengo la presión parcial, multiplico la presión del sistema, que generalmente es dato, por su fracción parcial, nos da la presión parcial del CO2. La presión del sistema va a estar dada por la sumatoria de las presiones parciales, y esas presiones parciales se pueden obtener a través de esta expresión que aquí aparece. Eso a modo de resumen de estas ecuaciones que van a ser muy útiles para poder obtener el cálculo de K sub P. Sigo entonces, bueno, aquí yo me había adelantado porque, claro, esta es la expresión en estado gaseoso de la constante de equilibrio. Y hablamos de K sub P porque está en función de las presiones. Fíjense aquí, presión producto del compuesto B elevado a su coeficiente, que es B. Y luego producto A de sus reactantes elevado a su coeficiente. Y esa vendría siendo la constante K sub P. En el entendido que están ambos en fase gaseosa.
Por eso va a ser importante lo que tenemos ahí en paréntesis, que nos va a dar cuenta del estado en que se encuentran, o en qué fase se encuentran estos medios. Entonces, dentro de las que uno ve habitualmente, está, por supuesto, la que estamos viendo aquí, fase gaseosa. Podemos encontrar también la fase acuosa, o dependiendo de algunos textos, uno puede encontrar como lo mismo, igual, fase acuosa. El que vimos recién también, el de la fase sólida, podría ser otra fase sólida, entre otros, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que fijarse en esos paréntesis, para verificar en qué equilibrio me encuentro, si es de tipo homogéneo o heterogéneo. Heterogéneo significa que estas fases son distintas, y tengo que verificar entonces cuáles son las que voy a poner en la constante equilibrio, y cuáles son las que pongo, las que explican el cambio, las que explican la salida del equilibrio o volver al equilibrio. ¿Y cuáles son las que descarto entonces? Los sólidos, porque los sólidos no afectan el equilibrio. Eso es respecto a esa expresión. Aquí tenemos una reacción que ya está igualada, la reacción típica del amoníaco. Hay 3 hidrógenos más nitrógeno, y eso forma finalmente el amoníaco. Ahora lo único que hay que hacer es calcular la constante de equilibrio. Entonces voy a ayudarme de una que ya esté hecha por acá, que era una de estas, por ejemplo. Sí, esta puede ser útil. Entonces la copio para poder avanzar en ese que está más abajo. Aquí está. Entonces, lo mismo siempre. Aquí lo que tengo que ver, primero verificar si está igualada. Ya vimos que está igualada, así que no es tema. Luego tengo que ocuparme de los reactantes, perdón, de los productos, que son los que pongo en la parte superior. Y aquí el producto que tenemos es el amoníaco. Así que este se parece más al amoníaco. Tenemos N, y este vendría siendo un NH3. Este, por supuesto, se va. ¿Por qué razón? Porque arriba solamente tengo un solo componente. Y además, ese componente está elevado al cuadrado. Entonces ahí elevado al cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, ahí tengo en la parte superior la concentración del amoníaco elevado al cuadrado. Fin, nada más que hacer ahí. Me voy al lado izquierdo, que son los reactantes, que hay en la parte de abajo, y sería la concentración de hidrógeno. Entonces pongo concentración de hidrógeno, y sabemos que un 2, debería ser un 2 ahí. Ahí sí, concentración de hidrógeno. Y esto mismo habría que hacer para el compuesto del nitrógeno. Lo mismo pasaría para el nitrógeno. Entonces la extiendo un poco más, y el nitrógeno, en vez de una H, es una N, nitrógeno. Ah, pero que un chiquitito. Y ahí sí, nitrógeno. Ahora tengo que verificar los coeficientes estequiométricos. El 3 está ahí, por lo tanto aquí debería poner elevado al cubo. Elevado al cubo. Y el nitrógeno elevado a 1. Así que hasta ahí estaríamos. Ok. Esta vendría siendo entonces la expresión para la constante equilibrio del amoníaco, en donde se ha considerado los coeficientes estequiométricos, elevados a sus coeficientes estequiométricos, se va en la parte de arriba los productos, y en la parte de abajo van los reactantes. Fin de esa expresión. Si yo quisiera también abordar lo que es el cálculo de K sub P, también lo puedo hacer, que sería exactamente lo mismo, K sub P, y lo incorporo acá. K sub P entonces va a ser igual a la presión elevado al cuadrado, presión elevado al cubo, y presión elevado al cubo, y la presión normal del aquí. Ahí sí. Ahí estaría en función de K sub P. Entonces tengo por un lado K sub C, y además está K sub P, resuelto respecto a lo que son las expresiones.
Hay una relación que, como les decía, va a ser útil después relacionarla, en donde yo obtengo, si yo tengo KP, puedo calcular KC o al revés. KC es igual por RT, y esto elevado a delta moles. RT, entiéndase que corresponde a temperatura, ¿sí? Y delta moles corresponde a la diferencia de los moles. Lo explico acá arriba. Corresponde a la diferencia de moles, ¿dónde hay más moles acá? Y uno lo ve por los coeficientes estequiométricos. Aquí tengo 3, 1, 2. O sea, aquí sería 3 más 1, 4 moles menos 2. A eso se refiere el delta moles. Diferencia, esto ocurre para fases gaseosas. Y por eso es que ahí corresponde a esa expresión que me va a permitir calcular la relación entre K sub P y K sub C. Ahora, esta relación es factible siempre ¿cómo se llama?, de deducirla en función de, ¿cómo se llama?, en función de la expresión que vimos anteriormente, donde yo les decía la relación aquí. Con esto, uno puede llegar a la expresión que está acá abajo. Por supuesto que va a llegar a una expresión, si la hace de acuerdo a esto, les va a llegar a B menos A. Aquí diría B menos A. B menos A. Si es que la hace basado en esta expresión. Si la hace basado en esta expresión, va a llegar a esta relación, donde B corresponde al delta, pero hay que tener claro que siempre el B tiene que ser mayor que el A, así que podría estar invertido. Ese es el único cuidado que hay que tener con esa ecuación. Veamos ahora con números, porque lo que hasta el momento hemos visto, creo que ya hemos visto bastantes ejemplos, todos se hacen igual, así que la única atención que hay que poner es que la fase en la que yo estoy haciendo el análisis, que todos estén en la misma fase, me refiero a fase gaseosa, acuosa, sólida, hay que descartar los sólidos, en el caso de los líquidos puros también se descartan. Por eso es que eso es lo único que hay que considerar. Vamos ahora con números. ¿Qué ocurre con números al ponerle numeritos a esto? Aquí tenemos, determine un ejemplo, determine la presión parcial, determine la presión parcial en el equilibrio de cloro a la misma temperatura a la que se encuentra la constante Kc. Eso es lo que ahí está establecido. Luego, el valor de Kc es 1.05, dato. A eso yo me refería, que la constante Kc es dado, que es constante y no cambia. Y esa es con la que yo voy a comparar si las especies van a estar o no al equilibrio, contra ese valor Kc. Entonces, ese valor Kc es un dato. Voy a ir incorporando esos valores a modo de cómo ir resolviendo esto. Está acá. Entonces, estos ejercicios partiría primero con los datos, y el dato firme acá es que el Kc es igual a 1.05. Otra cosa que me acordé a propósito de poner los 2,05, habían algunos trabajos que revisé que tenían del orden de 7 cifras significativas. Eso no tiene ningún sentido, al menos en los ejercicios que hemos visto, máximo 2. Yo les decía que la cifra significativa, generalmente el que manda es el dato que le están entregando. Por ejemplo, aquí, el dato es K, 1.05. Entonces, de alguna manera, hasta ahí, solamente leyendo hasta ahí, de alguna manera está señalando que la cifra significativa que usted debería tener como precisión sería de 2 cifras significativas. Sin embargo, si yo sigo avanzando en la lectura, me doy cuenta que la precisión de la presión ya no es de 2 cifras significativas, sino que es de 3, pero no de 7, porque la precisión acá se requiere en 3. Entonces, no abusar con las cifras significativas, porque tampoco es una buena práctica. Uno piensa que a lo mejor con más cifras significativas va a ser más exacto, y la verdad que no es así siempre.
Entonces hay que tener cuidado respecto a las cifras significativas. Si es que no se dice nada, échale un vistazo a sus datos. Échale un vistazo a sus datos. Y esto no solamente en orden de química, por ejemplo, en evaluación de proyecto también. La UF, no sé, con más de 2 cifras significativas, a veces no tiene mucho sentido, salvo que sean algunos cálculos en donde efectivamente algunos compromisos financieros no requieren, pero está establecido así. Si no, se dejan en 2. Por eso entonces, en ausencia de esa información que no se diga nada, las cifras significativas, usted revise sus datitos. Entonces, si sus datos ya están con 3 cifras significativas, uno esperaría que su resultado lo entregue en 3 y no en 7 cifras significativas, porque no agregan valor 4 cifras más. Bueno, aquí tenemos KC igual a 1.05 y la presión del parcial del PCL5, entonces sería presión del PCL5, presión del PCL5, PCL5. Y ahí la voy a incorporar de esta manera para entender que me estoy refiriendo al PCL5. Y esa va a ser igual a, como dato, igual a 0,875. Lo mismo hago para el caso de las otras presiones. Una vez que ya incorporé estos datos, voy a copiar entonces estos de acá, copiar, incorporo el siguiente dato, que sería la presión parcial de, y sería cloro, sería Cl, y también PCl3, que me parece que también es dato. PCl3 es igual a 0,463. 0,4463. Y están dando también unidades, sí, ATM, y este también es ATM. ATM. ¿Y qué más? La presión parcial y el PCl3, ya lo dije, me falta uno, ¿no? PCl5 pareciera que estamos ok con esos datos. No, no hay más datos, no hay más datos. Lo que sigue a continuación entonces es plantear la ecuación de la expresión del equilibrio. Esto siempre se tiene que hacer. Y como ya aprendimos y lo hemos hecho ya no sé cuántas veces, debería salir sencilla esto. Entonces, planteamos la constante equilibrio. ¿Qué constante equilibrio? Bueno, ¿qué información tenemos? Tenemos presiones. Por lo tanto, no sé si sea buena idea poner Kc. Claro, no puede decir, oye, pero es que igual podemos calcular Kc. Sí, sin duda, porque si está Kp podemos calcular Kc, pero es que es un camino más largo. Si le están dando todo en función de P, es que la idea es que usted ocupe el Kp. El tema es que aquí tengo un Kc. Por tanto, igual tampoco podría ocuparlo salvo que se indique que son iguales. En este caso son distintos. No, aquí hay un error. Este es Kp. Es Kp en este caso. Es Kp. 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 Ahí sí. De lo contrario, tendríamos que hacer esto, eso sí. Habría que calcular el Kc. Perdón, el Kp. En este caso el Kp es el 1.05. Lo único que tenemos que calcular entonces aquí determina la presión parcial del Cl2. Planteamos la ecuación del equilibrio, nos hacemos cargo primero de los productos, que sería presión parcial del PCl3. Este se parece. PCl, PCl3. Ahí estaría. PCl3. No está elevado al cuadrado en este caso. No corresponde porque tiene igual 1. Lo mismo tendríamos que hacer para el otro, perdón. Lo mismo tendríamos que hacer para el que está al lado. Copiar, pegar. Pongo la expresión ahora para el cloro. Y sería Cl2. Cl2. Y ahora tendría que hacerlo para PCl5. PCl5. Este se parece. PCl. Y acá es un 5. Ahí sí, PCl5. Este fuera ya no corresponde. Este tampoco. Y ahí está. Ahí tenemos la expresión para el equilibrio
K sub P para la constante, por lo tanto, podemos calcular perfectamente la presión parcial del cloro, dado... Profesor, hay que sacar el elevado, ¿Perdón? que está elevado a 3. Ah, súper, muchas gracias. Claro, 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 claro. Perfecto. Gracias. Claro, ahí habría que sacar el cubo porque, si se dan cuenta, están todos con 1, 1, 1, no hay otra cosa. Ahora sí, lo único que habría que hacer entonces es despejar el PCl2, este que está acá, que sería la... Bueno, nada que copiar. La presión de este. Este lo copio, copiar y pegar. La presión entonces estaría dado por... Voy a copiar estos valores de acá arriba. Aunque podría copiar uno solo en realidad. Sí. Bueno, ya lo hice. Acá estaría arriba, si se dan cuenta, el PCl, la presión parcial del cloro, va a estar dada por el Kp multiplicado por la presión parcial del PCl5, dividido por la presión parcial del PCl3. Eso es lo que quiero hacer. Por lo tanto, voy a hacerme cargo primero del Kp, y el Kp vale 1.05. 1,05. Y este lo debo multiplicar multiplicado por, repito nuevamente, estoy despejando la presión parcial del cloro. La presión parcial del cloro va a estar explicada por el K sub P, que vale 1.05, multiplicado por la presión parcial del PCl5. Se pasa multiplicando hacia el frente. Y el PCl5 sería este, por 0,875. Eso es. Y luego me falta dividir por el valor de, en este caso sería el PCl3. Porque el PCl3 está multiplicando a la presión parcial del cloro, por lo tanto pasa dividiendo. Y el PCl3 vale 0,463. El valor entonces es 0,463. Ese es el valor. Ahí está. Finalmente, entonces, el resultado final habría que calcularlo, porque no, aquí sí que no tengo. 1,98. ¿Cuánto? 1,98. Gracias. Entonces, copiar. El valor final sería igual a 1,98. Y aquí sí tengo que poner la unidad de medida, ATM. Aquí tenemos otro tema que también lo observé en la revisión. Cuando uno trabaja con ecuaciones, las ecuaciones van libres de unidades de medida. Igual que cuando uno hace dibujos técnicos, gráficas de ingeniería, dibujos industriales, las cotas van libres de dimensiones. Uno no le pone dimensiones a las cotas. Lo mismo pasa en esto. Para eso están los datos. En los datos no se deshace con las conversiones de unidades. Aquí hace eso. Y luego que ya tiene todo transformado, aquí simplemente pone los números y pone la unidad final. Porque puede ocurrir, y que lo vi en algunos trabajos que revisé, que aquí arriba me ponían, por ejemplo, grados Celsius, y acá abajo ATM, y después mágicamente aquí aparecía con litro. ¿Y de dónde salió? Y fue porque, claro, pusieron solamente 2, y el resto se les olvidó. Entonces, eso es normal que ocurra. Para evitar eso, ponga solamente los números y ponga la unidad de medida al final. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber, oye, pero ¿cuál es la unidad de medida del 0875? Vaya a los datos, está en ATM. Y el 1.05, no tiene unidad de medida, no, porque es adimensional. Ya, ok, listo, está todo súper claro. Entonces, la recomendación es, use esto siempre, datos.
de aquí, transforme todo, de tal manera que después simplemente se ocupe en la ecuación los datos directos con transformaciones incluidas, y por supuesto tener claridad en qué le va a dar la presión. Pues si está calculando presión no le puede dar el litro, si le está calculando concentración no le puede dar, por ejemplo, Kelvin, si está calculando concentración. Entonces hay un tema ahí de lógicas que responden a lo que uno está calculando, la conciencia de los ejercicios que uno está haciendo y la lógica de que los números le den y que tengan sentido, ¿sí? Pero acostumbrarse en lo posible entonces a no poner unidades de medida, porque suele ocurrir que uno olvida ponerlas todas y eso hace que sea inconsistente lo que tengo a la izquierda de lo que tengo a la derecha. ¿Cómo se echa bolsillo ese problema? No poniendo ninguna unidad de medida y poniendo, por supuesto, la unidad que corresponde, mirando la variable. Porque esta es la variable, si es presión, y pongo ATM, no sé si está bien el cálculo, pero la unidad de medida estoy claro que está correcta, porque el ATM, la atmósfera, mide en presión, ¿no? La presión se mide en atmósfera, así que estaría correcto. Si usted pone acá, por ejemplo, Kelvin, sin duda que no está correcto, porque seguramente, a lo mejor numéricamente hablando, está correcto el número, pero la unidad de medida no tiene relación con la variable que aquí aparece, que dice presión, y usted puso aquí Kelvin. Eso significa que no hizo conciencia respecto a lo que anotó, porque tiene que siempre chequear variable versus número, lógica matemática, aritmética, y además chequear ahora el tema de la unidad de medida que sea consistente con lo que se está calculando. Eso también como elemento respecto a esa revisión del trabajo de gases que se hizo hace un par de semanas atrás. Ya, hasta ahí tenemos entonces este ejercicio que lo que buscaba era calcular la presión parcial del cloro. No sé si alguien tiene dudas, consultas respecto a eso. Esta sería la forma de operar. Pongo los datos, la ecuación, planteo el equilibrio y luego calculo la presión parcial. Y ahí estaría el resultado final. Resultado final entonces 1.98 atm. Si yo quisiera hacer una especie de pasos, el paso 1 son los datos, siempre transformándolo todo. Paso 2, la expresión de la constante equilibrio, que puede estar expresada en función de Kc o de Kp. Y luego, en este caso sería el cálculo con los datos incluidos. Variación. Supongamos que este ejercicio efectivamente aquí fuese con Kc. Si fuese con Kc, este valor fuese con Kc, veamos esto, copiar, situación hipotética donde esto fuese Kc. Kc. Tendríamos que ocupar la expresión que anda por acá, esta expresión. Copiar y me posiciono acá. Entonces con esta expresión mantengo la misma ecuación de equilibrio, porque es lógico que la mantenga en función de Kp porque tengo todos los datos en función de P. Por lo tanto, no es lógico calcular Kc porque está todo en función de P. Tengo más herramientas para transformar el Kc en Kp que transformar las presiones en concentración. Podría hacerlo, pero es bastante más largo. Entonces prefiero hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Este Kc, que es el mismo que aparece ahí, Kc 1.05, es ese. El R siempre es dato. El R de la constante de los gases ideales. 0,082 atmósfera, litro, S. Me acordé de otro ejercicio. Para calcule la constante de los gases ideales utilizando la regla de la cadena, y transfórmela en sistema inglés, cualquier sistema, y ahí se ponían. La idea era partir por algo conocido que nosotros vimos en clase. Entonces usted tendría que haber partido por 0,082, atmósfera, litro y eso. Y a partir de eso, por la regla de la cadena, haber llegado al sistema inglés. Entonces por ahí también habían desviaciones porque algunos lo que hicieron fue llevar la constante de una o dos transformaciones y llegaron al resultado final. Y no era la idea, pues la idea era ocupar la regla de la cadena. Y además pusieron, por ejemplo,
una atmósfera, como el 0,082 se mide en una atmósfera, lo reemplazaron en forma inmediata por 14,7 PSI. Entonces, claro, se hicieron cargo del PSI, pero no hicieron la transformación utilizando la regla de la cadena para poder obtener finalmente cuál es la constante de los gases ideales. Ahí hay otro elemento que también lo visualicé dentro de las operativas, de las operatorias que hicieron con relación a esa tarea. Bueno, volviendo a este ejercicio. El R es dato, el R es 0,082, la temperatura debería estar por acá, y si no estamos fritos, porque no hay información, salvo que la tuviésemos a la misma temperatura en la que se encuentra la constante. Entonces habría que ver la temperatura a la que se encuentra la constante. Generalmente esto está a temperatura de 0 grados, el estándar, o temperatura ambiente. Entonces podría trabajar con ambas y ver si hay mucha diferencia. Si no hay mucha diferencia, entonces prácticamente no afecta tanto. Así que podría ser eventualmente hacerla con 25 grados, que serían 298, porque esto se maneja solamente en unidades absolutas, así que debería ser Kelvin. Y el B menos A estaría dado en este caso por 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Entonces va a quedar RT 0,082 por 298, por ejemplo. Y multiplicado por la constante, eso nos da el Kp. Y ese Kp es el que pongo aquí. Y esa sería la forma de trabajar en el entendido que no tuviésemos el Kp. Habría que calcularlo. Bueno, eso lo expliqué acá porque en realidad aquí era dado el Kp. ¿Por qué no está la temperatura? Esa es una de las explicaciones. De todas maneras, igual, como dice que está la constante, las constantes en general están a 0 o a 25, así que no sería mal supuesto asumir 25. ¿Sí? Y sería la forma de proceder. No sé si se entendió la variación. La variación sería que el dato no es Kp, sino que el dato es Kc. Y como tengo Kc, a través de esta expresión puedo calcular Kp. ¿Y cómo? Reemplazando Kc en este lugar, el R es dato, siempre es dato, 0,082. La temperatura, para ser consistente con ese R, tiene que estar en Kelvin. V menos A corresponde al delta moles. Aquí tengo 1, 2 moles, 1 mol, 2 moles. Y los números estequiométricos, 1 y 1. 1 más 1, 2. Profe, una consulta, ¿es el T el que va elevado a B menos A o el RT el que va elevado a B menos A? Buen punto. Excelente, muchas gracias. Claro, es el RT. Claro. Profe, El T es el y, RT. profe, si no está dada la temperatura en el problema, ¿se asume que ocupando el mismo R está en condiciones ideales? Que como estos están en función de las constantes, y yo les decía que las constantes son características, las constantes por lo general están a 0 o a 25, así que ahí tendría que jugárselas por 25 o por 0, salvo que si no se indica. Lo más probable es que se indique la temperatura y que sea un dato. Ahora, no todas las constantes están a 25 a 0. Y cuando eso no ocurre, le dicen, esta constante funciona para 648 Kelvin. Entonces, ese es un caso particular en donde le están diciendo que la constante que usted debe usar es la medida a 648 Kelvin y no a 298, que es otro valor. ¿Sí? Pero eso es. Sí, profe, entendí. Vale, súper. Gracias por el alcance, porque no estaba bien esta ecuación. Es RT, es todo el RT elevado a V menos A. Y aquí es B menos A, también faltaría el paréntesis. Se entiende. Pero se entiende, porque aquí es el paréntesis chiquitito. No quedó. Pero bueno, no me quiero seguir atrasando. Ahí es B menos A juntito, no es que es RT solamente está elevado a B y luego le resta la A, sino que es B menos A junto. El delta de eso, va ahí. Como lo hicimos recién, pues 2 menos 1, 1, por lo tanto Kc por RT es igual a Kp. Ese es nuestro caso. Nótese que, fíjese, si tuviésemos acá, supongamos, 2, y aquí también 2, ¿cuánto da 2 menos 2? 0. Y cualquier cosa elevado a 0, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces ahí, claro, el caso particular en donde el Kc es igual al Kp, cuando tengo la misma cantidad de moles. Eso ocurre.
¿sí? B menos A va a ser 0. Entonces, RT elevado a 0 es 1. 1 por KC es KC. KC igual a KP. Ese es el caso. Bien. Avanzo con este otro que tiene algo de diferencia, pero que apunta principalmente al concepto de presiones parciales. Ese es como el detalle acá. Lo primero que dijimos es calcular siempre la expresión del equilibrio. Esta es la que habría que primero siempre partir. Y también los datos. Primero los datos. Entonces parto con datos. Los incorporo acá. Los dejo explícitamente claros. Datos. Presión. Bueno, primero verifico porque a lo mejor ninguna de estas cosas no siempre se ocupan todo, ¿no? Entonces, dentro de lo más importante que necesito son las presiones. Presión del N, aquí tengo la presión. A una presión de una atmósfera, la mezcla en equilibrio, o sea, la presión total del sistema, es PT. PT, entonces, PT es igual a 1 atm. Eso es un dato. 1 atm. Luego contiene 19,8% de NO2. 19,8%. Eso es fracción molar. Eso es fracción molar. Así que ahí hablamos de Y. Y eso sería NO2. NO, y este sería un 2. Un 2, NO2. La fracción molar entonces, como es fracción, no es porcentaje, sería 0,198. Esa sería la fracción molar de el NO2. Está en volumen. Determine Kp para el equilibrio. Entonces, y ahí tenemos los datos. Bueno, Kp no es Kp, pero pongamos la temperatura, si es que a lo mejor la vamos a requerir. Temperatura 27 más 273.16.15 dependiendo del autor, pero esa vendría siendo la temperatura. ¿Por qué absoluta? Porque todos estos sistemas jamás trabajan con temperaturas relativas, son ecuaciones viriales, así que no hay posibilidad de trabajar con grados Celsius. Entonces acostumbrarse en forma inmediata a llevarlas a unidades absolutas. Es una buena práctica. Y a veces hay ecuaciones que no requiere llevarlas a temperaturas absolutas, pero por la duda, mejor lo llevan. O sea, la buena práctica señala aquí, trabaje mejor siempre con con temperaturas absolutas. O sea, Kelvin o Rankine. No sé si me queda algún dato. Ya pasé por aquí. Ya tengo ese. Y no hay más. No hay más. Ya, lo que sigue ahora, de acuerdo a nuestro mecanismo, sería plantear la expresión del equilibrio. Entonces, ¿cómo planteo el equilibrio? Está sencillo porque sería NO2 nomás aquí. NO2. Vuela. No hay nada arriba de eso. Verifico que esto está igualado. Bueno, me la entregaron igualada. Un regalo. Aquí tendría que elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí aparece un 2, por eso estoy elevando al cuadrado. ¿Están en la misma fase? Sí. Esa es otra cosa que hay que verificar, porque si ese estuviese sólido, solamente se explicaría el equilibrio por el cambio del NO2 y no por ese. Pero los dos están en la misma fase, por lo tanto debo incluir también ese abajo. En este caso sería N2. Ya. N2 y luego viene el O4. Este está difícil. Ahí sí. No. No quiere hacer nada. Sí. Ahí sí. Sí. N2 y este es O4. Ahora sí. Quedó muy chico. Ahí estamos. Entonces este es N. Perdón, no lo escuché.
¿Alguien podrá tener alguna traducción de eso? No, mis marciano. oídos. Está sintonizando la tele, Mis parece. oídos. No, que escriban en el El chat, chat, no se po. entiende nada. Sí, por el chat. Cecilia Morel tenía razón. Ya. Entonces, tenemos hasta el momento presión de NO2 elevado al cuadrado partido por la presión de N2O4. Esa es la expresión que tenemos hasta ese minuto. Lo que hay que hacer ahora es calcular K sub P. El único dato que tenemos es la fracción molar, pero tenemos la presión total. Recuerden que en alguna parte por acá arriba, esta ecuación necesitamos. Esta ecuación que tiene que ver con las presiones. Vuelvo acá entonces y la ocupo acá. Entonces, la presión parcial del NO2, la presión parcial de NO2, va a ser igual a la presión del sistema por la fracción molar del NO2, que sí es dato. Esa es dato. Ahí estamos. Por lo tanto, si se dan cuenta, tenemos la fracción molar, que es 0,198, y también tenemos la presión total, en realidad aquí, para ser más justos, PT, presión total, que es dato, presión total, que es igual a 1. Por lo tanto, si yo reemplazo los datos en esa expresión, me va a quedar 1 multiplicado por 0,198. Y eso es igual a lo mismo, 0,198. 0,198 atm. Ahí ya tenemos la presión parcial del NO2. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Lo que nos queda ahora calcular es la presión parcial del N2O4. Y esa presión tenemos que hacerlo en función de la fracción molar, de esto que está más arriba, aquí. La presión total de un sistema siempre se va a explicar por la sumatoria de las presiones parciales. Por lo tanto, en este caso, En ese caso sería el restante de la otra presión, ¿no? exacto, correcto, justamente. O sea, quería copiar justamente lo que usted acaba de señalar. Esto lo voy a subir un poco porque es lo que acabamos de deducir, pero la presión total, el PT, va a estar dado por va a ser igual a la presión del NO2, bueno, NO2 más la presión del N2O4. Eso es N2O4. Y eso nos da la presión parcial. Sí, con eso podemos calcular la presión parcial del N2O4. Este lo dejo como subíndice, al igual que este. Ahí sí. Y lo mismo pasa con este. Por lo tanto, como bien dijo alguien por ahí, si ya tenemos la presión parcial del NO2, tenemos la presión total, que es 1, podemos calcular perfectamente la presión del N2O4, que sería por diferencia, por delta. Y esa presión, voy a subir todo esto un poquito más. 80,2. 80,2, vale. Ahí me voy a poner, y este lo subo un poco más. Este también, para dejarle espacio al cálculo. Entonces copiar, y sería la presión entonces del N2O4, esa es la que nos interesa. ¿Sí? Presión del N2O4 va a ser igual a 1 menos 0,198. Y alguien me dijo que era 0,80. 4. 0,802. Gracias. Perdón, eso, 2. ATM. Ahí está. Ya, con estos dos datos, entramos a esta expresión que está acá arriba.
O sea, reemplazamos la presión parcial del NO2, que es 0,198, la elevamos al cuadrado, y la dividimos por 0,802. Y eso nos daría el valor de K sub P. Eso vendría siendo el resultado final. Reemplazando entonces, el valor sería igual a no sé cuánto da. Igual, entendiendo que aquí vamos a hacer los cálculos, no los voy a poner porque ya se entendió más o menos el sentido, pero me gustaría, ojalá, poner el valor de K sub P. K sub P se calcula entonces como 0,198 al cuadrado dividido por 0,802. ¿Cuánto da eso? 0,049. Generalmente las expresiones de K sub P, K sub C son adimensionales. Uno puede jugar, eso sí, se puede dar cuenta que, no sé, puede quedar como concentración al cubo o presión a la cuarta. Entonces, como no tienen sentido dentro de lo que es el concepto físico-químico, se asumen como adimensionales. Aún sabiendo que si yo hago el análisis dimensional de esto, esto me va a quedar en atmósfera. ¿Se dan cuenta? Pero para efectos de entender el concepto no agrega valor, por lo tanto se dejan sin unidades de medida. Podría ocurrir, insisto, que nos quede atmósfera al cubo. ¿Qué tiene sentido? ¿Qué sentido tiene una atmósfera al cubo? Por eso es que se consideran realmente adimensionales, igual que K sub C. Ahí tendríamos listo este ejercicio. No sé si hay dudas, consultas respecto a esto. No queda claro. Ya, entonces vamos a avanzar a la última parte para explicar lo que es el ejercicio que estamos viendo. O sea, los ejercicios de los experimentos que les decía anteriormente. Esos. Entonces, nos vamos a quedar con esto, con el ejercicio que recién hicimos, para entender lo que viene a continuación. Predicción del equilibrio. Eso es, predicción del equilibrio. Entonces, este equilibrio, vamos a suponer que esto está en equilibrio, que si yo reemplazo la presión del N2, reemplazo la N2O4, llego efectivamente a un valor de 0,049. ¿Sí? Eso es. Porque esa es la constante de equilibrio, el K sub P. Entonces calculo y me da 0,049. Conclusión, este sistema está en equilibrio. ¿Y cómo supe que está en equilibrio? Porque nos dio 0,049, que corresponde a la constante de esa reacción química. Entonces, desde el punto de vista matemático, y aquí va la pregunta, y vamos a denotar, entonces, yo partí la clase introduciendo esto, pero ahora ya hablamos en forma concreta con un ejercicio. Vamos a calcular el concepto de Q. El Q lo vamos a referir como aquella constante que no logra el equilibrio, o que está pasada, o que en realidad no es que no lo logre, sino que no sabemos si está o no en el equilibrio. Por lo tanto, lo que hago yo es comparar ese Q con el K sub P y verifico si está o no en equilibrio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando K sub P es igual a K sub C. Ahí digo que el sistema está en equilibrio. Sistema en equilibrio. Equilibrio. Entonces, a mí me interesa que ahora analicemos, simplemente analizar. No creo que lo veamos en la clase, porque me interesa ver lo que es el trabajo. Que analicemos desde el punto de vista matemático qué ocurre en los distintos casos. Yo ya les dije el más obvio, que si Q sub P se refiere a que yo me dé unos valores de presión de N2, otros valores de N2O4, los reemplace, me da un valor, y ese valor me da 0,049, por lo tanto es igual a K sub P, digo entonces que el sistema está en equilibrio. ¿Por qué? Porque está a la misma constante que es a la que se mantiene en equilibrio la reacción química. Ahora vuelvo entonces, desde el punto de vista matemático, y ahí tenemos que ir viendo las situaciones. K sub P mayor a K sub P. Desde el punto de vista matemático, ¿cuándo ocurre esto?
¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué significa? Cuando K sub P, Q sub P, perdón, Q sub P es mayor que K sub P, desde el punto de vista matemático. ¿Cómo puedo hacer que el Q sub P sea mayor que el K sub P? ¿A través de qué? Tengo dos opciones. ¿El de arriba o el de abajo? ¿Mm? Abajo es menor que el de arriba. Abajo. Abajo no se va. Abajo. Abajo lo que hago es aumentar o disminuir. 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 que sea Y arriba, Aumentar. Aumentar. claro, eso es. Entonces, lo que puede ocurrir es que para que yo, supongamos que calculé todo esto y me dio un Q sub P mayor a K sub P. Esa es la condición. La primera pregunta obvia es, ¿este sistema está en equilibrio o no? No. No, no está en equilibrio. Entonces ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo puedo forzar para que esto vuelva al equilibrio? ¿Cómo puedo forzar para que Q sub P alcance el valor de K sub P desde el punto de vista matemático? Solamente matemático, ni siquiera químico. ¿Qué debo hacer con esto, con los números de aquí? Aumentar el denominador. Aumentar este, ¿no? O aumentar este. Para que esta expresión completa se acerque a K sub P. Para que se acerque tiene que disminuir toda esta expresión completa, todo. Entonces, ¿cómo disminuyo esto? Aumentar el denominador. Aumentar este, ¿no? Sí. Correcto. Al aumentar esto, va a empezar a disminuir esto en forma total. ¿Se entiende, no? Va a empezar a disminuir. Veámoslo acá. Aquí. Si le pongo números, copiar, pegar. Vamos a poner números redondos. 10. Copiar y abajo tengo, supongamos, el valor de 2. 10 partido por 2 es 5. Y la constante K sub P es 4. ¿Sí? Esa es la condición. Estoy en un Q sub P que es 5, mayor a 4. La constante de equilibrio es 4. Entonces, sé que arriba tengo 10 y abajo tengo 2. Entonces, ¿qué debo hacer para que el 5 tienda al 4? ¿Qué debo hacer con el 10 o qué debo hacer con el 2? Esa es la pregunta. Disminuir el numerador. O sea, el de arriba. ¿Sí o no? Una opción entonces es pasar de 10, por ejemplo, a 8. 8 partido por 2 es 4. Efectivamente me estoy acercando. O sea, fue un acierto lo que alguien dijo por ahí, disminuir el 10 y llevarlo a un número más pequeño. De esa manera me voy a acercar al K sub P. ¿Qué otra alternativa tengo? Aumentar el denominador. Aumentar el de abajo. Entonces voy a aumentar el de abajo manteniendo el otro constante. Y lo voy a aumentar, por ejemplo, a 4. Subí a 4. 10 partido por 4. Claramente eso me pasé. Pasé por el equilibrio entre medio, pero logré acercarme. En algún minuto pasé. Por lo tanto, tengo dos opciones. Disminuir lo de arriba o aumentar lo de abajo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista químico, con esta expresión, a ver, solamente me interesa esta. Esa que está ahí. Y ahí sí. Entonces, desde el punto de vista químico, fíjense, para que eso ocurra, debería disminuir la concentración o la cantidad del que está arriba, que en este caso es NO2. Disminuir. Y en otro, al revés, aumentar el de abajo, la concentración de este. Aumentar. Por lo tanto, si yo hablo de aumentar y de disminuir este, significa que el equilibrio hacia dónde se desplaza. Hacia la izquierda, hacia la formación de reactante. A la formación. ¿Por qué hacia la formación? Porque estoy aumentando y este está disminuyendo. Porque recuerden que para que se produzca algo,
es en función de que esto está disminuyendo, en función de que eso aumenta, conforme este aumenta. Eso es. Por lo tanto, aquí tenemos varias cosas para sacar molde. Uno, saber hacia dónde se desplaza el equilibrio. Y dos, saber si este sistema está o no en equilibrio. Si el Q sub T es mayor que el K sub T, no está en equilibrio. Y además saber qué hacer para volverlo al equilibrio. Qué hacer para que este nuevamente vuelva a estar en equilibrio. Y una opción es disminuir o aumentar lo que dije anteriormente. Conclusión, esto se desplaza hacia la izquierda. El equilibrio se desplaza a la izquierda. Bueno, si uno se aprende este, claramente el otro es por defecto al revés. Q sub P, si hay un mayor, hay un menor. K sub P. Tampoco está en equilibrio, no está en equilibrio. Y aquí, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? Hacia la derecha con la formación de producto. Cierto, así es. Sin siquiera analizar nada, porque si Q sub P es mayor que KP, eso significa que no está en equilibrio, el equilibrio se desplaza a la izquierda para lograr el nuevo equilibrio. Y el otro por defecto es al revés, no hay más. Esas son las únicas dos opciones. A partir de eso, uno entonces llega a esas conclusiones. Q sub C mayor que KC, Q sub C mayor que... bueno, aquí está en función de las concentraciones, se desplaza a la izquierda. Q sub C mayor que KC o mayor que KP, se desplaza a la izquierda, menor que KC se desplaza a la derecha. Aquí hay un detalle, dice, si se da a la izquierda se va hacia los reactantes, que fue lo que comprobamos recién, se fue hacia el N2 o 4, y el otro se va hacia la generación o formación de producto, que es irse hacia el NO2. Entonces ahí estaría el resumen de lo que justamente concluimos a partir de este ejercicio que vimos en la práctica con números y que nos sirvió para explicar hacia dónde se desplaza el equilibrio, lo que se conoce como predecir el equilibrio, predicción de equilibrios. Bien, vamos a quedar solamente hasta acá porque me interesa mostrar el trabajo. Voy a dejar de compartir y en este caso ya supongo que no están viendo, o si están viendo, no. Me interesa que me avisen, por favor. No, profe. Ya, gracias. Voy a entonces dejar de a buscar dónde está el proyecto o el trabajo en realidad. Ok.